Bueno, vamos a desarrollar el día de hoy el último tema de métodos de integración. Eh, el, el último método de integración por medios algebraicos, y ya la siguiente vez será integración numérica. Bueno, este método se conoce como integración por sustitución trigonométrica. No hay que confundirlo con integración de funciones trigonométricas, que fue el segundo método que estudiamos. Em, en este método, básicamente lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Vamos a aplicar sustitución trigonométrica cuando en el integrando tengamos alguna de estas expresiones. La raíz cuadrada de a cuadrada menos x al cuadrado, o de a al cuadrado más x al cuadrado, o de x al cuadrado menos a al cuadrado. La a es una constante y x es la variable de integración. La sustitución que vamos a hacer en cada caso está en el renglón enseguida. Por ejemplo, si tenemos la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, vamos a tomar x igual a seno de teta. Es decir, vamos a estar cambiando de la variable x a la variable teta, y esta expresión se va a simplificar. Déjenme recorrer esta tabla con ejercicios para hacer aquí algunas cuentas. Vamos a tomar la primera expresión. Tenemos la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Noten qué es lo que ocurre si sustituyo x como a seno de teta. Tendríamos a al cuadrado menos a seno de teta al cuadrado, raíz cuadrada, y entonces tenemos a al cuadrado menos a al cuadrado seno cuadrado de teta, raíz cuadrada. Podemos factorizar a al cuadrado, queda 1 menos seno cuadrado de teta, raíz cuadrada. 1 menos seno al cuadrado de teta, podemos sustituirlo por coseno cuadrado. Y entonces lo que queda es el valor absoluto de a coseno de teta. Ahora, aquí se imponen algunas restricciones para este cambio de variable. Se toma el ángulo entre menos pi medios y pi medios. ¿Por qué? Porque en ese intervalo, recordemos cómo es la función seno. Tenemos la función seno es una función impar. Voy a bosquejarla nada más. No quedó muy bien. De menos pi medios a pi medios, seno de teta se vería más o menos de esta forma. Y luego, bueno, la función seno se repite, ¿verdad? Aquí interseca el eje de las x en menos pi. Vamos a suponer que aquí es menos pi. Y en pi también. Y en todos los múltiplos de pi, ¿verdad? Y se repite. ¿Por qué nada más estamos definiéndola en este intervalo? Porque aquí la función es biyectiva. Y si es biyectiva, entonces
podemos calcular la inversa y regresar a la variable original. Ok. Lo mismo ocurre cuando, bueno, una simplificación parecida ocurre cuando consideramos las otras expresiones, ¿verdad? Raíz de a al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, proponemos x igual a tangente de teta, otra vez por la misma razón que para la función seno, especificamos que teta esté entre menos pi medios y pi medios, porque en ese intervalo tenemos una rama de la tangente en donde la función es biyectiva y por lo tanto podemos regresar a la variable original, porque existe la inversa. Y utilizando esta identidad trigonométrica, podemos simplificar esta expresión. A ver, vamos a hacerlo. Otra cosa, ¿verdad? Si nosotros proponemos x como a seno de teta, es decir, x es una función de teta, entonces la diferencial de x es la derivada de x, que sería a coseno de teta, diferencial de teta. Estas sustituciones las tendríamos que hacer en el integrando de la función junto con la de la expresión, ¿verdad? Y entonces seguramente habrá alguna simplificación que podamos hacer y esperemos que el nuevo integrando podamos resolverlo con alguno de los otros métodos que ya habíamos estudiado. En el caso de la expresión, la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado, la simplificaríamos de esta manera. La raíz de a al cuadrado más x al cuadrado. En este caso se propone x como a tangente de teta al cuadrado. Y entonces, factorizando a, queda 1 más tangente cuadrado raíz cuadrada. Y podemos utilizar la segunda identidad pitagórica y 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado. Entonces obtendríamos el valor absoluto de a secante de teta. Y si en este caso x estamos proponiéndolo como a tangente de teta, entonces la diferencial de x sería a, la derivada de tangente es secante cuadrada de teta de teta. Para la última expresión, que es x al cuadrado menos a al cuadrado, proponemos el cambio a secante de teta al cuadrado menos a al cuadrado raíz cuadrada. Obtenemos entonces, no sé por qué en la parte de arriba no se ve bien, es un error del editor. Tendríamos, factorizamos a al cuadrado y queda secante cuadrada menos 1 raíz cuadrada. Y aplicando la misma identidad que teníamos antes, despejamos y entonces tenemos que secante cuadrada menos 1 es tangente al cuadrado. Y de ahí obtendríamos el valor absoluto de a tangente de teta. Y si para ese caso
tenemos que X es A secante de teta, entonces la diferencial de X será, la derivada de secante es secante por tangente, diferencial de teta. Bien. Para estos cambios de variable, quizás sea útil auxiliarnos de los siguientes triángulos rectángulos. Noten ustedes la expresión que tenemos aquí, a al cuadrado menos x al cuadrado. En el teorema de Pitágoras tenemos este tipo de despejes cuando x es uno de los catetos y a es la hipotenusa. Recuerden que en un triángulo rectángulo, el lado que tiene mayor longitud es la hipotenusa. Entonces, en un despeje, solamente tenemos este signo menos cuando estamos despejando algún otro de los catetos. De este modo, si A la tomamos como la hipotenusa y a X como cualquiera de los dos catetos, ¿sí? En este caso, X es el cateto opuesto y por lo tanto, la función que vamos a tomar como referencia es seno, ¿sí? Que está relacionada con el cateto opuesto. Entonces, eh, el cateto adyacente deberá tener esta forma en el despeje, ¿verdad? Ahora, para la segunda expresión, que está en azul, por eso es que pinté este triángulo en azul, tendríamos una expresión del tipo raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado. Únicamente tenemos una expresión de este tipo cuando lo que estamos despejando es la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa es igual a a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, esta tiene que ser la hipotenusa y X y A deben de ser los catetos. En este caso, X se define como el cateto opuesto y A como el cateto adyacente. Entonces, noten ustedes que cateto opuesto entre cateto adyacente es la definición de la tangente, ¿verdad? Entonces, si esta pasa dividiendo, tendríamos cateto opuesto entre cateto adyacente es la definición de la tangente del ángulo. Y para la última expresión, tenemos nuevamente, aparece un signo menos en este despeje únicamente cuando el término que tiene el signo positivo es la hipotenusa. Entonces, en este caso, X debe de ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo y A debe de ser algún otro de los catetos. En este caso, A es el cateto adyacente. Tendríamos entonces que X entre A es hipotenusa entre cateto adyacente, que es equivalente a 1 entre A sobre X. Y A sobre X es la definición de, es la definición de coseno en este caso, y 1 entre coseno es la secante. Y haciendo el despeje a partir de definir X como la hipotenusa y A como el cateto adyacente, tendríamos que el cateto opuesto está dado de esta forma.
En este conjunto de ejercicios que tenemos, hay algunas que son integrales definidas. En este momento todavía, bueno, todavía no les he explicado cómo cuando se cambia a otra variable, cómo se cambian los límites de integración. Deben de cambiar, ¿verdad? Porque eh, si estamos integrando con respecto a la variable x y esa variable x va de 0 a 1, cuando cambiamos a otra variable, no necesariamente los límites se preservan. Es decir, eh, si, si x va de 0 a 1, al hacer el cambio de variable, si la variable con respecto a la que estamos cambiando, vamos a suponer que tiene una forma de este tipo, difícilmente cuando vayamos de 0 a 1, esa función va a seguir yendo de 0 a 1, a lo mejor va de 0 a 16 o cualquier otra posibilidad. Entonces, aún no he mencionado cómo se hace ese cambio en los límites, por lo tanto, lo que vamos a hacer en este momento es, si nos piden que evaluemos una integral definida, vamos a trabajar con la integral indefinida, vamos a resolver la integral y cuando hayamos expresado esa integral en la variable original, entonces vamos a evaluar en los límites de integración. Vamos a empezar con el primer problema. Y aquí, entonces, lo primero es plantear la integral indefinida. Y el triángulo rectángulo con el que definimos el cambio de variable. Tenemos una raíz en donde dentro del radical está la expresión 1 menos x al cuadrado. 1 es lo mismo que 1 al cuadrado, entonces 1 tiene que ser la hipotenusa. X vamos a definirlo como el cateto opuesto y entonces el cateto adyacente tendrá esta forma. Y en este caso, entonces X va a ser igual a seno del ángulo. ¿Por qué seno del ángulo? Porque si la hipotenusa vale 1, entonces el cateto opuesto coincide con la función seno. O simplemente haciendo este cambio, ¿verdad? Ahora, si x es seno de teta, entonces la diferencial de x es coseno de teta de teta. Hacemos el cambio de variable en esta integral. Tenemos x, que es seno de teta al cubo. Y luego la raíz de 1 menos x al cuadrado va a ser coseno de teta. No, perdón. Déjenme escribirlo para acá. Queda 1 menos seno cuadrado de teta. Y la diferencial de teta es coseno de teta de teta. Ahora, 1 menos seno cuadrado de teta es coseno cuadrado, con la raíz cuadrada queda únicamente coseno cuadrado.
coseno de teta por coseno de teta de teta. Y tendríamos la integral de seno al cubo por coseno al cuadrado de teta de teta. Esta integral ya la habíamos resuelto y queda de la siguiente forma. Tenemos una potencia impar de seno, entonces la reescribimos como seno cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta, seno de teta, diferencial de teta. Seno de teta la cambiamos por 1 menos coseno cuadrado. Y luego proponemos el cambio de variable u es igual a coseno de teta, entonces diferencial de u es menos seno de teta diferencial de teta. Hace falta que tomemos un signo menos fuera de la integral, otro dentro, y entonces tenemos menos la integral de 1 menos u al cuadrado por u al cuadrado diferencial de u. Queda entonces la integral de menos u al cuadrado es menos u al cubo sobre 3 más u a la cuarta, entonces es u a la quinta sobre 5 más una constante de integración. Regresamos a la variable teta primero, queda menos coseno al cubo de teta entre 3 más coseno a la quinta de teta sobre 5 más la constante de integración. Y ahora tenemos que regresar a la variable x. Entonces, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El 1 no se escribe, pero lo voy a escribir en este caso para hacer énfasis en la definición de coseno. Esto al cubo y falta multiplicar por 1/3, ¿verdad? Entonces ese 1/3 lo voy a escribir aquí. Más 1/5 por coseno de teta. Entonces coseno es 1 menos x al cuadrado entre 5 más la constante de integración. Y después se pueden simplificar la expresión, pero esta ya es la integral. Ahora, lo que nos piden es la integral definida. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar. Tenemos entonces la integral de 0 a 1 x al cubo por la raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial de x, que esto es igual a esta función
toda esa función evaluada de 0 a 1. Fíjense en la notación que uso para que en el examen no la cambien, ¿verdad? El evaluado de 0 a 1 va después de la función que se va a evaluar, no va antes. Y en este caso estoy agrupando con corchetes a toda la función que voy a evaluar. Entonces, tenemos menos 1/3, evalúo en 1. Al evaluar en 1, queda 1 menos 1, 0, también aquí, ¿verdad? Porque 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. Y al evaluar en 0, recuerden que es la función evaluada en el límite superior, que en este caso da 0. Déjenme ponerlo. Da 0 menos la función evaluada en el límite inferior. Con este menos da más 1/3. Y luego, si x es igual a 0, queda la raíz de 1 al cubo, es 1. Y queda en el segundo término menos 1/5 nada más, ¿verdad? Entonces tenemos 1/3 menos 1/5 es 5 menos 3/15. Esto es igual a 2/15. Y ese ya es el valor de la integral definida. Bien, entonces, para la integral del problema 18, definimos el triángulo rectángulo de esta manera. Por lo tanto, AX es igual a B secante de teta. X es B entre A secante de teta. La diferencial de X es B entre A secante por tangente diferencial de teta. Y ahora sustituimos en la integral. Tendríamos entonces la integral. Bueno, voy a escribir primero la integral, ¿verdad? Y ahora hacemos el cambio de variable. Entonces, diferencial de x lo vamos a sustituir por b entre a. Como b entre a es una constante, la voy a sacar de una vez. B entre a secante de teta por tangente de teta diferencial de teta. Y esta expresión quizás convenía simplificarla desde antes, ¿verdad? Tenemos la raíz. AX es B al cuadrado secante cuadrado de teta menos B al cuadrado. Y de aquí queda B secante cuadrada menos 1, que es igual a B tangente de teta. Entonces tenemos B tangente de teta, pero luego este radical, que fue el que simplificamos, está al cubo. ¿Qué hice aquí? Y entonces también aquí elevo al cubo.
Simplificamos y entonces tenemos B entre A y el 1 entre B al cubo también lo puedo sacar de la integral. Queda secante de teta, tangente de teta entre tangente al cubo, lo podemos reescribir como secante de teta entre tangente al cuadrado de teta diferencial de teta. También se podría... Bien, entonces queda 1 entre a b al cuadrado y sustituimos secante por 1 entre coseno y tangente al cuadrado es seno entre coseno, pero como está en el denominador, sería seno cuadrado entre coseno al cuadrado que cambia al numerador. Simplificamos nuevamente y queda 1 entre a por b al cuadrado por la integral de coseno de teta, ya cancelando con el coseno que está en el denominador, entre seno cuadrado de teta. Tomamos u como seno de teta, diferencial de u, entonces es coseno de teta, y entonces tenemos la integral de la diferencial de u entre u al cuadrado. Y esa integral es menos 1 entre u. Más la constante de integración. Queda menos 1 entre a b al cuadrado. Cambiamos a u es seno de teta más c. Y luego seno de teta lo expresamos como sigue. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Como está en el denominador, esta expresión va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. AX entre la raíz de AX al cuadrado menos B al cuadrado. Más la constante de integración.